Esta es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde fin de semana. Los saluda Carlos Eduardo Sánchez, como cada fin de semana. Desde ya los invito a conectarse con nosotros en Twitter. Estamos como @latardenetn24, en mi cuenta personal @CESánchezM. Es un gusto que nos acompañen. Comenzamos. Cuarto día de protestas en Ecuador. Comunidades indígenas y otros sectores de la sociedad siguen en las calles exigiendo al gobierno no seguir adelante con las reformas económicas y tributarias. Rechazan la eliminación de los subsidios a los combustibles. Los bloqueos a vías se registran en 6 provincias del país. En Chimborazo, por ejemplo, las autoridades informaron que la comunidad indígena mantiene retenidos a 47 uniformados. No vamos a desistir, vamos a seguir adelante luchando que el gobierno derrogue las medidas, si no en caso será derrocado, será que se vaya a su casa con toda la asamblea constituyente que tampoco nos ha apoyado en realidad a la ciudadanía. Con las reformas que ha aplicado a la ley laboral, eso también nos perjudica a todas las personas que trabajamos con un sueldo básico, no es que ganamos miles de dólares como los diputados, como los asambleístas o los parlamentarios, bajan totalmente. Eso es mi señor, no estamos de acuerdo y que se vaya Lenín Moreno a su casa. Mi primer invitado de hoy es Jaime Vargas, es el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE. Una muy buena tarde, señor Vargas, gracias por atendernos y bienvenido a NTN24. Buenas tardes, muchas gracias por este espacio. Saludar a todos los hermanos y hermanas de nuestro querido Ecuador plurinacional. Saludarles a todos los pueblos y nacionalidades. Muchas gracias por permitirnos salir en estos medios para informar todos los acontecimientos de nuestro país. ¿Se mantiene, señor Vargas, esa retención de funcionarios, de efectivos policiales de la fuerza pública en la región de Chimborazo por parte de los manifestantes? Mire, en este momento no he tenido ninguna información. Entiendo de que todavía mantienen la comunidad. Lo único que nosotros hemos pedido es respeto a la integridad física de nuestros hermanos, especialmente los manifestantes también, porque nuestra manifestación y nuestra movilización no tiene esos objetivos, ¿no? Sino nosotros luchamos por nuestros derechos y defendemos los derechos. Así es que creo los pueblos y nacionalidades, las autoridades comunitarias tienen sus reglas respectivas para tomar medidas de cualquier acción en cada uno de sus territorios. Señor Vargas, ¿qué le piden las comunidades indígenas en este momento al gobierno de Lenín Moreno? Las comunidades y pueblos del Ecuador, conjuntamente, las decisiones que hemos venido tomando ha sido de manera conjunta con los trabajadores, con los campesinos, con los agricultores, con los estudiantes, no con los transportistas, los pueblos y nacionalidades. Hemos lanzado nuestra decisión, no el rechazo frontal sobre las medidas económicas tomadas por el gobierno nacional, pero también decirlo de que el movimiento indígena tiene una lucha histórica, ¿no? Está más allá de estas medidas económicas. Nuestra lucha es por defensa de nuestros territorios, en defensa de nuestros derechos, ¿no es cierto? La aplicación y también de nuestro sistema de justicia indígena, transporte comunitario, comunicación comunitaria, ¿no? Y también el rechazo frontal sobre la política extractiva que viene planteando el gobierno nacional. Señor Vargas, entiendo que en este momento hay un grupo de comunidades indígenas que avanzan hacia Quito para, de alguna manera, también ejercer la protesta más directamente hacia el gobierno de Lenín Moreno en la capital. Yo quería preguntarle cuándo llegarán y por qué usted ha dicho que el diálogo está cerrado, bloqueado en este momento con el gobierno. Eso es lo que hemos manifestado. El presidente de la CONAIE no tiene esa autorización de tener los acercamientos con el gobierno nacional. Ha habido intentos y también de intentar a confundir a nuestro pueblo.
el gobierno ha tratado de desestabilizar la movilización de los pueblos, de las organizaciones sociales. Pero nuestra firmeza ha sido, primero, que el pueblo, que las nacionalidades, pueblos, las organizaciones sociales definan sus propuestas. Así es que hemos decidido en todos nuestros territorios, conjuntamente con el colectivo nacional, ¿no? Este momento de reorganizarnos para poder llegar a la capital de los ecuatorianos. Nuestra intención y nuestro objetivo fundamental es no decir al gobierno nacional que tiene que derogarse todos los decretos que afectan al país, no que afecta medida económica que afecta directamente a los bolsillos de los ecuatorianos, de los estudiantes, de los campesinos, de los agricultores, de los transportistas, de amas de casa, a toda la ciudadanía, los pueblos y nacionalidades. Es por eso es que llegaremos a la ciudad de Quito, pero también diciéndole de que la CONAIE, su postura ha sido defender sus territorios, también está en la propuesta, no declarar nuestros territorios libres de extractivismo y también el respeto a la justicia indígena, el respeto y la autonomía efectiva de nuestra educación intercultural bilingüe, de la salud intercultural, todos los procesos, todos los sistemas o de los derechos que estipula la Constitución del Ecuador. Así es que en este momento estamos organizando, estaremos llegando a partir del día martes y miércoles, estaremos allá en nuestra ciudad de Quito, que es capital de todos los ecuatorianos, y tenemos todo el apoyo necesario de nuestros hermanos quiteños, hombres y mujeres jóvenes, se han sumado a apoyar este proceso importante. Así es que nosotros buscamos la libertad de los ecuatorianos, nosotros luchamos por la sociedad ecuatoriana, no buscamos el interés individual de una organización. La CONAIE es un pueblo que ha planteado construir un verdadero Estado plurinacional, un Estado de derecho, un Estado de libertades, donde haya respeto, donde el gobierno respete los derechos, donde haya un gobierno que consulte a su gente, pero sin previa consulta, sin el consentimiento de todos los ecuatorianos, pues ha tomado unilateralmente las medidas económicas que afectan totalmente, obedeciendo los intereses del Fondo Monetario Internacional y de los poderes económicos de aquí del Ecuador. Así es que nosotros estaremos arribando a partir de ese día y solicitamos al gobierno nacional y también a la ministra de Gobierno que nos dejen la libertad de aplicar y también con nuestros derechos de resistencia llegar en ese punto importante. Así es que desde este espacio también quisiéramos informar al país. Nos han hecho confundir diciendo de que nosotros somos los vandálicos que estamos haciendo, diríamos, actos ilícitos en las calles. Nosotros no estamos en ese nivel. Rechazamos estos calificativos del gobierno nacional y de la ministra de Gobierno y hemos dicho, nosotros no somos ladrones, no somos criminales, no somos delincuentes como nos han calificado, somos defensores de la vida. Más bien el gobierno tiene que mandar a los militares, a los policías a secuestrar o capturar a los corruptos de la revolución ciudadana, que a causa de ellos pues hoy el Ecuador está viviendo en crisis económica, política, social. Así es que nuestro rechazo frontal y vamos a unir esfuerzos para poder pues liberar al país entero. Muchas gracias. Bien, vamos a agradecer a Jaime Vargas, es el presidente de la Confederación Nacional de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. Ha anunciado pues primero que se desmarca esta agrupación y las comunidades indígenas se desmarcan en este caso de la violencia que se han vivido en algunas ciudades del Ecuador durante los últimos días a raíz del paro que anunciaron en principio los transportistas, pero que fue levantado este viernes, y anuncian que estarían llegando en masa entre el martes y el miércoles a la ciudad de Quito, a la capital, ya para entablar una protesta más frontal en contra de las políticas económicas del gobierno de Lenín Moreno. Le agradecemos que haya, por supuesto, atendido esta llamada. Muchas gracias a todo el pueblo ecuatoriano quienes han sumado en esta causa justa de todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Yo creo que la esperanza queda en el pueblo. El pueblo es que libera por sí solo. Así es que viva el Ecuador. Muchas gracias.
Un lamentable panorama se registra en la Guajira, frontera con Venezuela, la situación de los niños indígenas que padecen de hambre. Bernardo Sanabria, periodista de nuestra cadena aliada Noticias RCN, encontró familias de guayú que viven entre la pobreza y la necesidad. Las mantas guayú aparecen en medio del blanco y negro de las bolsas. Las primeras en llegar al basurero, ubicado detrás del mercado, son dos menores de 15 y 16 años. En sus manos llevan dos filosos cuchillos. Abren los sacos de cebolla. Mucha ya está descompuesta. Buscan y esperan encontrar algo que puedan llevar a casa. Con el sol guajiro, que después del mediodía calienta con toda su intensidad. Pero las niñas persisten porque aún sus 4 hermanos no han desayunado. Tomate, papa, cebollín y naranja. Con tomate, cebolla y algunos alimentos parten con sus hermanos a casa. El fuerte olor se extiende a varias calles a la redonda. Meto la mano y enseguida respiro otra vez hacia arriba. Hoy no fue un buen día. Mucha gente que viene de vez en cuando, salen más que todos los sábados, domingos, ¿sí? ¿Para tu comunidad pides alguna ayuda en especial para que los niños dejen de estar viniendo a los basureros? Sí, lo que pido, una ayuda para cada barrio de pronto, porque no, lo que viene no viene de un solo barrio. Cuando el sol se va a descansar y el mercado baja sus esteras, aparecen los tanques de basura. Esta menor de 16 años llega con su familia a buscar algo de alimento. Está embarazada y llegó de una ranchería de Venezuela. Tiene 6 meses de embarazo y aún no ha podido sentir el corazón de su pequeño. ¿No has podido hacerte un primer examen? No, nada, ni nada. ¿El Estado no te ha ayudado? No, nunca, ya es muy grave, no puede. Todo es grande, todo de gratis, ya cobran para sacar examen y todo. Corre con su prima de 13 años para ver quién llega primero al tanque de basura que traen los del aseo. Esta pequeña busca hasta que encuentra una arepa. Es su primer alimento del día, pese a que el reloj en las casas colombianas anuncia que es hora de la cena. La comparte con su mamá. Allá no hay nada, no hay crisis. En la parte alta, los animales de rapiña esperan su turno. Los niños más pequeños también colaboran recogiendo cartón y botellas. Es una escena dramática que se repite día a día. Niños y adultos mayores que entre desechos buscan alimentos. La noche llega y los zancudos aparecen. Para estas familias es mejor la basura que morir de hambre. Se acostumbraron al silencio elocuente de las autoridades. Una dura situación en la frontera entre Colombia y Venezuela, en la Guajira colombiana. El régimen de Nicolás Maduro negó la existencia del plan Ubica a tu casa, una iniciativa que buscaría determinar cuántas viviendas están actualmente desocupadas en el país. Aunque funcionarios maduristas señalan que es una estrategia de opositores para infundir miedo entre la población, dirigentes comunitarios denuncian que se trata de un plan para expropiar casas de quienes han salido del país producto de la crisis. He visto gente que está tomando fotografías a los edificios. Estas son las denuncias de los ciudadanos. El plan Ubica tu casa sí existe. No solamente les quitaron los apartamentos a 4 familias el pasado 18 de septiembre, continúan buscando los hogares deshabitados. Toman fotos donde ven una luz prendida y siempre en la tardecita cuando hay la luz prendida para ver cuánto están oscuros. Esto a pesar de que Ricardo Menéndez, ministro de Nicolás Maduro, asegure que esto no ocurre, que todo es una mentira. El plan Ubica tu casa no existe, no es una política del gobierno. Él indica que esto es un invento de la Asamblea Nacional para generar caos y miedo en los ciudadanos. Ese plan no tiene absolutamente nada que ver con esto y están pretendiendo utilizarlo con una figura. Quien tenga denuncias que la llevó al Ministerio Público. Mientras tanto, dirigentes ciudadanos aseguran que es una burla que se niegue que esto ocurre, pues hay personas que realmente están afectadas. Es una burla para los venezolanos a los que le han expropiado sus casas, a los venezolanos que se han visto en ese trago tan amargo, decir que Ubica tu casa no existe. Repito, esto es
para alertar a los que se están saliendo de la misión vivienda, quedaron sus apartamentos solos. Esa es toda la campaña. Desde el Parlamento venezolano además señalan que tienen al menos 5 casos documentados sobre esta violación a la propiedad privada. Es el caso que anunciamos en la parroquia de San Pedro y el caso del señor en Santa Rosalía del cementerio, que le llegaron a su casa, que le buscaron y después la señora le abrió la puerta. Eso es, hay que tener mucho cuidado con abrir la puerta, y se metieron. En varias zonas de Caracas los vecinos están alerta, aseguran que están preparados y de intentar tomar los apartamentos saldrán a defenderlos. Yo he abordado como 2 y le he dicho, no anden preguntando mucho, aquí van a salir paleados. Asimismo, han rechazado el censo que ha anunciado Ricardo Menéndez para el año 2020. Señalan esto sería totalmente inconstitucional, pues no ha sido aprobado por la Asamblea Nacional y tampoco sería realizado por empadronadores profesionales. Sería llevado a cabo por el Plan Chamba Juvenil y Milicianos. Desde Caracas, Venezuela, para NTN 24, Luis Alejandro Laya. Y para hablar de este tema nos acompaña Carlos Julio Rojas, es el coordinador del Frente en Defensa del Norte de Caracas, la capital venezolana, y está en pantalla. Carlos, bienvenido. Muchísimas gracias por la oportunidad. Es un gusto. Carlos, cobra fuerza esta alerta por el llamado Plan Ubica tu Casa. Sin embargo, escuchamos esta semana, ahí en la nota, también al ministro de Planificación, Ricardo Menéndez, negar la existencia de tal programa. Asegura que esa es una política, que no es una política del régimen. ¿Por qué tanta alarma? ¿Qué está pasando? Sí, nosotros, como lo dijimos hace ya 2 años, las violaciones de la propiedad privada son política de Estado tanto por el gobierno de Hugo Chávez como por la dictadura de Nicolás Maduro. Y ahora, primero, desde el año pasado, cuando dentro de las comunas, los consejos comunales y los colectivos se habló del plan Ubica tu Casa, como actualmente con el censo de vivienda. Él habla que el censo de viviendas va a ser ejecutado, y se ve en sus declaraciones, no por activistas políticos, adscritos a las comunas, adscritos a los consejos comunales, adscritos a colectivos, incluso al Partido Socialista Unido de Venezuela. Ya en Caracas, desde hace más de 10 años, están proliferadas las invasiones en la ciudad de Caracas. Solamente en la parroquia de La Candelaria, en una sola parroquia, hay 34 edificaciones invadidas, que son focos de violencia e inseguridad. Y en el norte de la ciudad, más de 140. ¿Qué ocurrió? Luego del Censo Nacional de Vivienda, que lo anuncia Ricardo Menéndez, ¿qué trajo como consecuencia? Primero se desató el terror entre los vecinos, específicamente de Caracas y de todo el país. Y los colectivos armados comenzaron la ejecución de un censo extraoficial. Y tenemos ya varios casos descritos donde los vecinos hemos tenido que salir a protestar. Vimos el edificio cuatricentenario ubicado en la parroquia San Pedro, en el centro del municipio Libertador. Vimos cómo colectivos armados asociados a miembros de la comuna, avisados por un habitante del edificio alquilado que afecta al oficialismo, realizaron el marcaje de 12 apartamentos que se encuentran vacíos o cuidados por familiares de personas que se fueron al exterior. Carlos, se dice que es la alcaldesa de Caracas, Erika Farías, es parte de la Revolución Bolivariana, quien estaría impulsando a colectivos chavistas a censar las viviendas. ¿Ella ha dicho algo? ¿Se ha pronunciado? Farías no ha dado respuesta, pero tú puedes pasar por buena parte de estas invasiones, desde las que tienen más de 10 años, o por lo menos unas que se dieron entre el año 2017 y 2018, donde en las invasiones están retratos no solamente de Maduro, sino de Erika, la policía de Caracas, que está adscrita a la alcaldía del municipio Libertador. Además, en el último año, el Ministerio de Vivienda ejecutó expropiaciones de inmuebles que habían sido invadidos y que nunca le pagaron, poniéndole un precio de gallina flaca. Es decir, un ejemplo, un estacionamiento en La Candelaria de más de 200 puestos en la esquina del Tracabordo fue invadido por los colectivos y trajeron una gaceta oficial emitida por el Ministerio de Vivienda, donde el pago a la propietaria eran 4 millones de bolívares. Para ese año, 4 millones de bolívares significa un caucho. Es decir, una situación del robo a mano armada. Además, ¿qué significa una invasión? Una invasión es un foco de violencia e inseguridad, atracos, robos, secuestros, además de un control político en la zona, porque alrededor de
de las instituciones del Estado están llenas de invasiones con un círculo de protección para evitar lo que son las manifestaciones. Si, por ejemplo, pedimos disculpas, por supuesto, a nuestros televidentes, porque la comunicación precisamente hacia Venezuela es precisamente esta, una falla constante. Carlos, por ejemplo, si la familia es de reconocida trayectoria chavista, militó en el MBR, ahora en el PSUV, pero se fueron del país, ¿se les respeta la vivienda? Te puedo decir que incluso este tema no tiene que ver con matiz, tiene una matiz partidista por parte del PSUV, pero tenemos informaciones que incluso se están llevando a cabo amenazas a personas que viven en la misión vivienda. Pero en el caso de la residencia, le están diciendo a los ciudadanos que si tú saliste del país, pierdes tu derecho a la propiedad privada. Y sobre todo, se está realizando una amenaza, porque utilizan estas invasiones que están localizadas en el municipio Libertador como punta de playa para el monitoreo de otras edificaciones y otros apartamentos que estén vacíos. Y además la figura del patriota cooperante es el que informa desde adentro cuáles son las viviendas que se encuentran vacías o cuidadas. El llamado es, tú que fuiste militante del oficialismo o apoyaste al presidente Chávez, también tu casa está en peligro, porque esto tiene que ver con un tema de un negocio, donde estos colectivos armados toman las viviendas, toman las edificaciones, terminan alquilándolas y si no les pagan te desalojan a punta de pistola. Además, como lo hemos dicho, estas invasiones son focos de violencia e inseguridad, como en la Torre Viasa, como en los edificios al lado de Sabana Grande, cerca de la Plaza Bolívar, en toda la avenida Urdaneta, donde se convierten en centros para el atraco, para robos, para tráfico de drogas. Ahora, ¿por qué no se denuncian estos casos, por ejemplo, ante el Ministerio Público? Te cuento, nosotros, a pesar de que tenemos un Ministerio Público de facto, regido por Tarek William Sabo, una Defensoría del Pueblo con Alfredo Ruiz, las denuncias se han llevado al Ministerio Público, las denuncias se han llevado a la Policía Nacional, las denuncias se han llevado al 6CPC, pero ellos no actúan. Porque en muchos casos, te puedo decir en el caso del Hotel Centersal, ubicado en la esquina de Puerta Escondido, Parroquia San Juan, en el centro de la ciudad, el dueño fue incluso al CONAS, porque uno de los invasores tiene antecedentes penales y estuvo preso por narcotráfico. Pero pareciera que colocarte un cartel de colectivo, ponerte una banderita o una camisa del PSUV, te da una protección por parte. Y queremos decir que esto es un negocio y están involucrados activistas del Partido Socialista Unido de Venezuela, porque ¿cuál es el tema? Que el ministro Meléndez dice que quienes van a ejecutar son activistas del partido político del presidente de facto Maduro, del partido Somos Venezuela, de colectivos armados, es decir, que son los mismos que ya han ejecutado invasiones en anteriores oportunidades, es decir, Zamuro cuidando carne, como decimos aquí en Venezuela. Entiendo, Carlos, esto da, por supuesto, mucha impotencia. Hay un dicho muy popular que dice, en la unión está la fuerza. Te pregunto, ¿es lo que deben hacer los vecinos en este momento si se presentan los colectivos a verificar si las viviendas están o no habitadas? Sí, ¿qué hemos hecho los vecinos? Denuncia y protesta. La denuncia para que nosotros nos convirtamos en ese mecanismo de protección de nuestra propiedad privada. Y la protesta para salir a la calle, trancar la calle, exigirle a los entes gubernamentales que pongan orden. Así sea el ente gubernamental de facto, porque en la política tú le logras que ellos tengan un peso, como quien dice, un costo político, y te puedo poner un ejemplo, la protesta en el edificio Cuatricentenario logró recuperar los apartamentos, pero la gente, la única forma es protestando, la única forma es denunciando contra la dictadura de un presidente que se pone entre comillas que es el presidente, pero realmente un presidente de facto que está generando la anarquía en toda la ciudad de Caracas. Bien, vamos a agradecer a Carlos Julio Rojas, es el coordinador del Frente en Defensa del Norte de Caracas, por habernos acompañado estos minutos aquí en la tarde fin de semana. Carlos Julio, una buena tarde para ti. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Seguimos en Venezuela. Padres y madres han tenido que asumir labores de docentes. Esto se debe a la deserción de maestros que se registra en el país desde hace al menos 2 años por los bajos salarios y la crisis económica en general. El siguiente es un informe de la periodista Adriana Núñez Rabascal de nuestra cadena aliada La Voz de América.
Gabriela da clases en el 6º grado de una escuela primaria ubicada en una zona pobre de Caracas. A pesar de no tener título universitario, el año pasado se puso a disposición de la directiva del colegio donde estudiaron sus hijos para suplir a los educadores que faltaban temporalmente. Pero esas ausencias se hicieron cada vez más frecuentes. Las aulas están quedando vacías, sin docentes, y nosotras como madres hemos asumido ese rol de docente dentro de las aulas, porque nos preocupan nuestros niños en Venezuela que no tengan una educación de calidad. Al igual que ella, Nélida explica que comenzó como sustituta ocasional, pero hoy cubre la vacante de maestra de primer grado. Decidí quedarnos dentro de aula y por lo menos ahorita estamos estudiando la docencia. En el colegio donde hoy Gabriela y Nélida son madres docentes, mensualmente entre 1 y 2 maestros renuncian a sus cargos para emigrar o dedicarse a otros oficios que les permitan ganar más dinero. Porque el sueldo realmente que ganamos nosotras no alcanza. Entonces deciden por mucha ética profesional, por mucho que les guste, están abandonando. En otros casos, los padres se encargan de enseñar asignaturas relacionadas con su profesión. Vemos muchos padres que son profesionales no docentes, ingenieros químicos, que tienen vocación y preparación para dar la materia química. Por hacer este trabajo, los padres reciben el mismo salario que le corresponde a un educador, que en escuelas públicas no supera los $10 mensuales. Sin embargo, los colegios privados han intentado parar la fuga masiva de docentes con sueldos de entre $50 y $170 mensuales. Aún así, advierten que es insuficiente para frenar la fuga. Mientras que el gobierno en disputa de Nicolás Maduro ha iniciado un registro de lo que él ha llamado maestros emergentes para certificar a quienes deseen suplir los espacios que los profesores están dejando vacíos. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas. Avanza en la Florida la Asamblea General número 75 de la Sociedad Interamericana de Prensa. En el evento se evalúa la situación de la libertad de prensa y expresión en el hemisferio. Nuestra periodista Paola Serna hace la cobertura de la jornada del que NTN24 es medio de comunicación aliado. Paola, una muy buena tarde. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues bien, se ha realizado este tercer día de la reunión anual de la Sociedad Interamericana de Prensa con conferencias que se han centrado en analizar el futuro de las noticias, de las productoras de noticias, de los canales de televisión que distribuyen este tipo de contenido, eso teniendo en cuenta los grandes retos que se enfrentan, entre estos las noticias falsas, también las dificultades que tienen y los desafíos en materia de monetizar estos contenidos. Hablamos con el presidente de la agencia EFE y esto fue lo que nos dijo al respecto. Bueno, hemos hablado del futuro del periodismo y de las noticias con la enorme dificultad de cómo salvar la crisis industrial, el no saber cómo vender los productos y los contenidos, el cómo afrontar las empresas, el monetizar cuando se da la información a través del celular y además cómo los medios de comunicación tenemos que adaptar nuestros contenidos a esos nuevos formatos con más información multimedia, menos textos, más gráficos, es decir, de una forma mucho más visual que lo que se hacía hasta ahora en papel o en solo texto. Y es que han sido 3 días en los que se han realizado esta reunión anual de la Asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa, donde se ha presentado un balance de la situación en materia de justamente libertad de prensa y libertad de expresión en la región, con muchísimos inconvenientes y mucha preocupación por lo que está ocurriendo en varios países, particularmente en Nicaragua. La situación, lógicamente, Venezuela, Cuba y México están dentro de las más preocupantes. Hablamos de 3 tendencias fundamentales. Una, aquellos regímenes que se han puesto al margen de la democracia y del Estado de Derecho, que obviamente suprimen la libertad de expresión a través de distintas estrategias. Los casos de Venezuela, Nicaragua y Cuba en ese sentido. En segundo lugar, la situación, digamos, de esta suerte de populismo o de discurso que algunos líderes, incluso elegidos democráticamente, llevan contra la prensa, declarando que la prensa es corrupta, que la prensa es opositora o que la prensa, por hacer su trabajo, digamos, merece ser etiquetada o perseguida. Y en tercer lugar, por supuesto, la situación del crimen organizado, a veces coludido con autoridades estatales, locales o nacionales, que son autoras de altos índices de violencia contra periodistas, con
muchos lamentables asesinatos, como sobre todo en los casos de México, de Honduras, y puntualmente en alguna región de Brasil y de otros países de la región. Mañana será el cuarto y último día de la reunión de esta asamblea de la CIP aquí en la ciudad de Coral Gables. Christian Barnes de Jamaica tomará posesión del cargo como director del organismo de la CIP para el próximo año y también se espera la presencia del senador republicano de la Florida, Marco Rubio. La información desde Coral Gables. Continúen ustedes con más desde nuestros estudios centrales. Muy buenas tardes. Aumenta la presión contra el presidente de los Estados Unidos. Un segundo informante estaría dispuesto a testificar en contra de Donald Trump en el proceso de juicio político por la supuesta presión del republicano sobre el mandatario de Ucrania para que investigara a su rival político, el demócrata Joe Biden. De acuerdo con el abogado de los denunciantes, se trata de un oficial de inteligencia de quien por ahora se desconoce su identidad. Lo que inicialmente comenzó como un rumor se convirtió en una verdad. Un segundo informante dispuesto a denunciar al presidente Donald Trump. El diario estadounidense The New York Times fue el primer medio en difundir información sobre el nuevo denunciante el pasado viernes. Un segundo funcionario está considerando la posibilidad de denunciar los acuerdos de Ucrania con Trump. El abogado que representa a los informantes de la polémica llamada que el presidente Donald Trump mantuvo con su par ucraniano Volodymyr Zelensky confirmó la noticia en conversación con la cadena de noticias ABC News. Tiene conocimiento de primera mano de alguna de las alegaciones destacadas en la denuncia. El jurista informó además que se trata de un oficial de inteligencia quien ya habría sido entrevistado por los responsables de vigilar internamente a la comunidad de inteligencia. Sin embargo, este segundo informante todavía no se habría comunicado por lo pronto con los miembros del Congreso que adelantan el proceso de juicio político contra Trump. A través de su cuenta de Twitter, el presidente cuestionó la credibilidad del nuevo denunciante. El primer informante que tenía información indirecta entendió mi conversación telefónica casi completamente mal, así que ahora dicen que va a haber en el estrado otro informante del estado profundo también con información indirecta, que se reúna con Chifty, que sigan viniendo. Esta mañana un abogado estadounidense aseguró que su firma representa a varios denunciantes relacionados con el caso que podría derivar en la destitución del mandatario. La revelación de una conversación con el presidente de Ucrania puso en aprietos a Donald Trump, que hoy enfrenta una investigación en el Congreso. A continuación le explicamos en qué consiste el denominado juicio político que en caso de prosperar tendría o podría en este caso terminar en una eventual destitución del mandatario estadounidense. La transcripción de la llamada que tuvo lugar a finales de julio sugiere que el presidente de Estados Unidos presionó al gobierno ucraniano para investigar al hijo de Joe Biden, quien tenía intereses en negocios en el país europeo. Según la indagación preliminar, Trump habría condicionado fondos para Ucrania en la conversación. El ex vicepresidente Biden sería el eventual rival de Trump en las elecciones de 2020. La revelación llevó a la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, a abrir una investigación preliminar contra Trump que podría derivar en un proceso de destitución o impeachment. Es una medida que toma el Congreso de los Estados Unidos para hacer control político a lo que consideran pueden ser excesos por parte del Ejecutivo o casos incluso de crimen o de traición a la patria. Comisiones del Congreso están adelantando la investigación y las conclusiones se presentarán a la Cámara Baja. Allí ocurriría una votación que, en caso de alcanzar la mayoría simple, pasaría a manos del Senado. En realidad el tema de la destitución, si se puede llegar a un impeachment, depende realmente del Senado. Y en el Senado no hay control por parte de los demócratas. Tendrían que darse un cambio de algunos de los opositores dentro del Partido Republicano, el gobierno de Donald Trump, para que se tomase la decisión de adelantar un impeachment. En la historia de Estados Unidos, ningún presidente ha sido destituido de su cargo a través de este proceso. Sin embargo, hubo dos casos memorables que no prosperaron. El del presidente Richard Nixon en 1974 por el Watergate, que no se completó por su renuncia, y el de Bill Clinton en 1996 por su escándalo sexual, que sí tuvo lugar pero terminó con su absolución. Seguimos. En Estados Unidos entró en vigor la ley más dura contra inmigrantes en el estado de la Florida. Esta norma castiga a las jurisdicciones que protegen a los inmigrantes indocumentados y obliga además a la policía local a actuar como agentes de migración. Prohíbe las llamadas ciudades santuario, que son aquellas que se niegan a cooperar con ICE.
Y para hablar de este tema nos acompaña Alex Galvez, abogado experto en temas migratorios. Bienvenido a la tarde de NTN 24. Buenas tardes, gracias por la invitación. Es un gusto, bienvenido, por supuesto. Abogado, esta ley podríamos decir que se traduce en mayor persecución a los inmigrantes, esta vez con el accionar de policías locales, por ejemplo, en el estado de la Florida. Absolutamente, lo que está haciendo ahorita el estado de Florida es que está utilizando a la policía para poder efectuar arrestos de inmigración, o en otras palabras, están actuando como oficiales de inmigración, lo cual en verdad puede ser una violación de las responsabilidades de esas policías. Recuerden que la policía es encargado para mantener la paz, para implementar las leyes estatales, no para implementar y efectuar leyes federales, que es de inmigración. Lo que esta ley hace es le da la luz verde para la policía en actuar como oficiales de inmigración. ¿Qué impacto podría tener este instrumento legal en un estado donde hacen vida más de 800,000 inmigrantes indocumentados? La consecuencia va a ser un escalofrío, va a ser un miedo que va a inculcar a la comunidad inmigrante y la comunidad latina. Recuerden que también en esta operación también puede caer personas que están aquí legalmente, que pueden estar aquí con visa, que pueden ser residentes permanentes, y simplemente porque se ven que son latinos, la policía puede concluir que son indocumentados. Esto no va a tener un efecto negativo solamente a las personas que en verdad están aquí indocumentados, pero también a esas personas que se están portando bien y que tienen permiso para estar aquí en los Estados Unidos. Y el otro efecto que va a tener es en la implementación de la ley. Imagínense, si un delito sucede contra la comunidad inmigrante, esa víctima va a tener miedo en llamar a la policía para pedir ayuda, porque van a tener también la molestia de que también los van a arrestar y deportar. En situaciones donde pueda pasar delitos, no le van a llamar a la policía por el miedo que también sean arrestados para la deportación. Sí, ahora hay un detalle clave a tener en cuenta. Ningún condado del estado de la Florida se había autoproclamado como santuario para migrantes indocumentados antes, por supuesto, de que se aprobara y entrara en vigor además la ley SB 168. ¿Estamos frente a qué? ¿Un simbolismo político? Absolutamente es un simbolismo político. Recuerden que la mayoría de los políticos de Florida apoyan a Donald Trump, pero se están dando un balazo en el pie el gobierno de Florida porque la economía depende mucho de la labor del indocumentado. Sabiendo eso, que todavía estén capaz de implementar y pasar una ley como esta, la única conclusión que uno puede llegar es que esto se está pasando por propósitos de política. Quieren apoyar a Donald Trump, aunque le tenga un efecto negativo a la economía de Florida. Abogado, ¿esta ley viola el derecho al debido proceso y la igual protección, que son premisas en Estados Unidos? No hay ninguna duda. Recuerden que una persona que está indocumentada en los Estados Unidos también tiene todo el derecho de las protecciones de la Constitución. Y uno de esos ser identificado racialmente para propósitos de implementar una ley. En otras palabras, simplemente porque te ves indocumentado, eso no debería de exponerte a un arresto de la policía, no debería de exponerte a ser detenido por inmigración. Hay ciertos criterios legales para que una persona pueda ser detenido. Simplemente ser indocumentado no es suficiente para que la policía, el estado de Florida, pongan una ley tan fuerte para hacerle la vida a estos inmigrantes imposibles. Una persona, seas documentado o no, tienes el derecho de vivir de una manera paz, de una manera que puedas tú lograr tus sueños americanos sin tener el temor de ser racialmente perjudicado. Finalmente, o discriminado. Doctor, finalmente, ¿qué medidas deben tomar los inmigrantes ahora a partir de la entrada en vigencia de esta ley? Las consecuencias naturales que vamos a ver después de que esta ley fue pasada es que vamos a ver muchos indocumentados van a salirse de ese país, no van a querer vivir en un estado donde se puede exponer ellos mismos y sus familias a una detención inmediata de un día al otro. Lo que vamos a ver un éxodo de personas inmigrantes a otros estados como California, donde el estado es santuario y protege los derechos del inmigrante. Y al fin del día el que va a fracasar va a ser la economía de Florida. Recuerda que Florida, una de las economías más grandes de Florida es las naranjas de ese país, de ese estado.
Y esos árboles, la cosecha es por labor inmigrante. Y desafortunadamente, si indocumentados siguen saliendo de ese estado, la economía va a ser perjudicada. Por eso estamos diciendo que aunque ellos tienen una posición política que se estén dando en el pie de esa manera, quiere decir que el derecho de político es más importante para el estado de California que el derecho del indocumentado. A esta hora revisamos otras noticias del mundo. Hoy comenzamos con una masacre que se registró en Austria. Un hombre de 25 años asesinó este domingo a su exnovia, a los padres y al hermano de ella, así como también al nuevo novio de su ex compañera sentimental. Según la policía, el hombre confesó haber cometido el crimen cuando se presentó voluntariamente ante una comisaría. Todas las víctimas fueron asesinadas por disparos. Y durante un operativo antidrogas, las autoridades en Italia hicieron un impresionante descubrimiento. Hallaron detrás de una ducha un amplio cultivo de marihuana. El invernadero estaba oculto por una compuerta secreta instalada en una de las paredes de un baño en una casa privada en la ciudad de Cagliari. Por el hecho, una persona fue arrestada. Y Corea del Norte mantiene en firme su decisión de no seguir el proceso de diálogos con Estados Unidos. Este domingo, el régimen de Kim Jong-un informó que no desea proseguir con las discusiones sobre su programa nuclear si la administración Trump no avanza para poner punto final a sus políticas hostiles. Pyongyang se alejó de las conversaciones en Suecia luego de declarar fracasados los acercamientos. Por su parte, Washington calificó las conversaciones como buenas, diciendo que los comentarios de Corea del Norte no reflejaban el espíritu de la discusión, que se extendió durante 8 horas y media. Este domingo el Papa Francisco abrió el Sínodo de Obispos sobre la defensa de la Amazonía. Durante su intervención, el líder de la Iglesia Católica condenó los incendios forestales que arrasaron con miles de hectáreas de bosques. Obispos, cardenales y numerosos indígenas provenientes de la Amazonía participaron de la ceremonia. La celebración en París. The Lord bless you and keep you. Es un nuevo escándalo en la Iglesia Católica, esta vez en Nueva Zelanda, donde el obispo Charles Drennan renunció a su cargo después de que una joven lo acusó de haber mantenido un comportamiento inaceptable de naturaleza sexual. Según el arzobispo de Nueva Zelanda, la dimisión del religioso fue aceptada por el Papa Francisco. Además, informó que la Iglesia prestará apoyo a la mujer que presentó la denuncia.